Muy bien. Muchas gracias, Antón, por tus interesantes valoraciones y la claridad de la presentación. Bien, pues vamos a dar paso a la segunda ponente de esta primera mesa, que es la profesora María José Aranguren, a la que voy a presentar muy brevemente. María José Aranguren es catedrática de Economía en esta Universidad de Deusto y es directora general del Instituto Vasco de Competitividad Orquestra. Bien, destacando algunos de sus múltiples méritos, destacar tal vez que durante 2014 a 2016 fue miembro del Consejo Asesor de la Comisión Europea para el Programa de Investigación Horizonte 2020. Es autora de numerosas publicaciones y ha liderado también numerosos proyectos nacionales e internacionales de investigación, lo que le ha permitido trabajar estrechamente con numerosos agentes económicos y sociales del País Vasco. Y finalmente destacar que en diciembre de 2016 la profesora Aranguren recibió un reconocimiento por su contribución a la competitividad territorial por parte del Instituto de Estrategia y Competitividad de la Universidad de Harvard. Una gran experta, como ven. María José, tienes la palabra. Bueno, egunon, guztioi, buenos días a todos y en primer lugar, mila esker, Guillermo, Eurobasque, también pues por la invitación a compartir este análisis, reflexiones en torno a este pilar, que es todo un reto que tenemos en Europa y también en el País Vasco, ¿no? Ligado a la demografía, el estado del bienestar y la justicia social. Voy a centrar un poco mi intervención, la voy a estructurar como en tres partes fundamentales. Primero voy a hacer un análisis de cómo estamos en la competitividad, entendida como la capacidad que tenemos en el territorio para generar valor en bienes, servicios, etcétera, que nos permita tener un buen nivel de bienestar también en el País Vasco. Entonces voy a hacer primero un análisis de cómo estamos en este eje de combinar lo que antes Antón decía, ¿no? Equidad y eficiencia y equidad, ¿no? No solamente ser capaces de generar valor económico, actividad económica, sino que a su vez esta actividad económica nos permita pues con unos niveles de distribución, con una justicia social que llegue pues al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces haré un poco primero un foco en cómo estamos en el País Vasco en esto en comparación con otras regiones europeas. En base a ello, voy a plantear una serie de retos que considero que tenemos en este momento para reforzar esta combinación de desarrollo económico con bienestar y en tercer lugar, una reflexión sobre qué tipo de estrategias, y en esto pues estaría muy bien que hubiera también otras contribuciones y otras reflexiones por los participantes igual en esta sesión, pueden seguir las empresas, los gobiernos y los agentes de conocimiento para poder reforzar más que la competitividad que se genere sea realmente para el bienestar, es decir, sea en solidaridad y mutuamente, ¿no? Que la justicia social, esa mayor igualdad, tener unas bases sociales más fuertes, nos ayude también a generar un mayor progreso económico, ¿no? Sería un círculo virtuoso que al final ayuda a que haya un buen desarrollo en el territorio, desarrollo económico, pero a su vez también con un progreso social positivo. El foco es en el País Vasco, pero bueno, este tipo de análisis o reflexiones se pueden hacer pues cogiendo otra región, otro ámbito territorial en Europa en comparación con otros territorios también, ¿no? Para eso, desde el Instituto hemos ido desarrollando un observatorio de competitividad que ya está de forma abierta, accesible para todo el mundo, con un conjunto de indicadores que permite hacer este mismo análisis para otros territorios también. Mi foco va a ser en el País Vasco, pero ese va a ser un poco el... Bueno, el marco que voy a utilizar para ordenar el análisis es este que utilizamos en el instituto, en el que primero miramos a una serie de indicadores de resultado, que son qué buscamos como sociedad, cuáles son los resultados finales que buscamos como sociedad. Y aquí ordenamos los indicadores entre aquellos indicadores que analizan más
en la actividad económica, en la capacidad de producción y el crecimiento económico, como la evolución de la renta per cápita, y otros indicadores que recogen más la equidad social, es decir, en qué medida esta renta después se redistribuye bien en el territorio, cuáles son las tasas de pobreza que existen, cuál es el índice de satisfacción de la gente, etcétera. Es decir, serían los indicadores finales no solamente económicos, sino también sociales que buscamos como sociedad, ¿no? Luego tenemos en segundo nivel una serie de palancas que facilitan que esto se dé. Es decir, son desarrollos, por ejemplo, las capacidades de exportación que tienen las empresas y capacidades que tienen de posicionar sus productos y servicios en el exterior, los niveles de productividad, capacidad de generar valor por persona que tenemos en el territorio, indicadores como las capacidades de innovación que tenemos, que nos ayudan a tener mejores resultados finales, ¿no? Serían las palancas, lo que llamamos indicadores de desempeño intermedio. Luego están en el tercer nivel los indicadores que llamamos determinantes de competitividad, en el que analizamos, por un lado, indicadores que tienen que ver con comportamientos empresariales, es decir, decisiones que van tomando las empresas y estos cómo van afectando los indicadores intermedios y finales, indicadores que tienen que ver más con la estructura productiva del territorio, el tipo de sectores que tenemos, cómo se relacionan, los clústeres, etcétera, es decir, sería el entorno más cercano a la empresa, y luego una serie de características del entorno más general de la empresa, que serían todo el tema del sistema educativo, cómo estamos en temas de capacidad de las personas, etcétera. Y luego, en el cuarto nivel, hay una serie de fundamentos que son como las características más estructurales y difíciles de cambiar de cada ámbito geográfico. Por ejemplo, el tema demográfico, en la estructura demográfica, la localización, los recursos naturales que tiene un territorio, etcétera, que son los que van incidiendo en estos también. Entonces, voy a utilizar un poco este marco para hacer el análisis de cómo estamos en el País Vasco en comparación con otras regiones europeas. ¿Y con quiénes nos comparamos? Ahí, bueno, hemos ido a veces, antes nos comparábamos muchas veces con las medias europeas, pero veíamos que después, por las características estructurales socioproductivas que tiene cada territorio, las capacidades de decisión y de gobernanza que existen en cada territorio, las características demográficas, etcétera, hay una serie de regiones que son más similares a las del País Vasco, que son las que llamamos regiones de referencia. Entonces, aplicamos una metodología también para identificar regiones de referencia para cada región, para que cada uno de ellos pueda hacer la comparación con aquellas que más similitudes pueden tener por sus características o fundamentos estructurales. Antes de empezar este análisis con esta estructura, ¿no?, que comentaba antes, detrás de todos estos indicadores, al final, están personas que trabajan en las empresas, en las instituciones, en los agentes de conocimiento, personas que desarrollamos una actividad, personas, algunas empleadas, otras desempleadas, y cuyo resultado final, los indicadores de resultados que buscamos de bienestar, son para las personas también. Al final, las personas en una sociedad somos los que desarrollamos también la actividad, los que vamos tomando las decisiones, y el bienestar que queremos generar es para nosotros también, para las personas que viven en esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, todo el cambio demográfico lo que condiciona es qué tipo de personas tenemos en esta sociedad, por tipos de edad, origen, dónde han nacido, qué cultura tienen, y todo eso condiciona las capacidades de desarrollo de una sociedad. Para nosotros, la estructura demográfica pues es un elemento clave que incide en tipo de personas y características de esas personas para el desarrollo en una sociedad. Pero el hecho de que ahora haya más gente mayor o en la estructura productiva tengamos gente de más edad genera una serie de retos como sociedad, pero genera también, y comparto en eso con Antón, una serie de oportunidades como sociedad. Lo importante es que esto lo valoremos, lo tengamos como un elemento integral que lo tenemos que trabajar y veamos qué es lo que ante esta realidad podemos hacer, ¿no? Entonces, el tema demográfico... En el tema demográfico, unas pinceladas.
de datos, ¿no? Lo que sí vemos es, y antes de entrar en el análisis de los indicadores del marco, en este momento, si en la estructura por edades, por ejemplo, ¿no?, del País Vasco, el porcentaje de en el año 2000, el porcentaje de la gente mayor de 65 años era del 17%, se prevé que en el año 2031 este porcentaje sea del 29%. Eso va a tener unas implicaciones y unas consecuencias claras. Pero es verdad que las características de las personas de más edad no son las mismas hoy en día que hace 30 años. Esa distinción que hacía Antón también sobre envejecimiento y longevidad, ¿verdad? Por lo tanto, esto es un dato de cómo va evolucionando la estructura por edades, pero luego hay que ver también la capacidad que tienen esas personas para aportar valor y seguir siendo productivos en esa sociedad, ¿no? Si miramos el tema de los movimientos migratorios, en la evolución que ha habido en el País Vasco, por ejemplo, durante la crisis los saldos migratorios pasaron a ser negativos, pero ahora otra vez vuelven a ser positivos y la formación, un poco las capacidades de las personas que están entrando a través de estos flujos migratorios están siendo también cada vez mayores. Por lo tanto, tenemos también, aparte de la gente que vive de la propia estructura por edades en el País Vasco, cómo están evolucionando los propios flujos migratorios. Y hay otra serie de políticas que se pueden aplicar de cara a incorporar y a poner en valor todo ese movimiento migratorio en la sociedad. Pasando al análisis de los indicadores que decíamos. Si miramos los indicadores finales y de forma muy sintética, lo que vemos es que los indicadores económicos en el País Vasco estamos muy bien posicionados en comparación con la media europea y las regiones de referencia en Europa. Tanto en términos de renta per cápita, algo peor en términos de renta disponible, que es un indicador mejor de la capacidad de gasto de una familia, pero en los indicadores económicos estamos bien posicionados. En los indicadores sociales, durante la crisis y en el anterior informe de competitividad que presentamos, vimos que había un riesgo de caer en una sociedad dual, porque la crisis había afectado de forma mucho más profunda a unos colectivos en la sociedad que a otros. Los últimos datos que hemos analizado en el informe que presentamos la semana pasada nos dan indicios de que esta dualidad se está reduciendo. Las tasas de pobreza se están reduciendo, el índice de satisfacción con la vida ha mejorado, las tasas de desempleo estructurales, aunque todavía, o de larga duración, aunque todavía siguen siendo altas, se están reduciendo sustancialmente. Por lo tanto, tenemos indicios de que ese riesgo de dualidad se está reduciendo. Y también, si miramos cuál es la posición en estos indicadores, diríamos, de desigualdad en comparación con otras regiones europeas, de referencia, vemos que la posición del País Vasco es bastante buena. Por lo tanto, diríamos que los indicadores económicos, nuestra posición en esa eficiencia es buena. En los indicadores sociales hemos estado ante ese riesgo de caer en una dualidad cada vez más profunda como consecuencia de la crisis, y los últimos datos nos muestran que estos indicadores de desigualdad se están ralentizando. Luego es un elemento positivo, pero que hay que ir analizando y monitorizando en los próximos años. ¿Esto por qué es importante para nosotros? En el modelo vasco, el desarrollo económico siempre ha ido muy de la mano del desarrollo social y de la justicia social. Y creemos profundamente en esa reflexión que hacía también Antón, de que una buena justicia social y un buen desarrollo social facilita lo económico y viceversa. Luego, esto es un círculo virtuoso que ayuda mutuamente uno a otro. Si en una pata empezamos a desencajar, era el miedo en el último informe, en el anterior informe de competitividad, pues puede tener consecuencias a medio y largo plazo. Parece que los indicios muestran que, en función de los últimos datos, somos más positivos en este aspecto, pero hay que ir monitorizando y cuidando. Si bajamos a los indicadores, este es el tema del desempleo de larga duración y tal, que ya os he comentado también.
Si vamos a los indicadores más de los que son las palancas para la generación de esos resultados, ¿no? Tenemos, por un lado, la capacidad de generación de empleo que tenemos. Ahí las tasas de empleo han mejorado y las tasas de desempleo también se han reducido en los últimos años, después de la crisis, pero todavía tenemos colectivos en los que tenemos un reto importante, sobre todo en el colectivo de los jóvenes y en el colectivo de las mujeres, el reto sigue siendo muy importante. Por lo tanto, tenemos el reto de ir generando empleo de calidad en estos colectivos también, seguir reduciendo la tasa de desempleo y especialmente en estos dos colectivos. Otro de los indicadores que para nosotros como palanca de crecimiento y de evolución de actividad económica es importante es la productividad. Es la capacidad de generación de valor que tenemos por persona en los diferentes ámbitos en los que trabajamos. Y ahí vemos que los niveles de productividad en el País Vasco siguen creciendo y están en muy buenas posiciones en comparación con otras regiones de referencia. En la crisis también crecían, pero crecían a base de destruir empleo. Ahora, además de que se está generando empleo, se está aumentando la productividad. Por lo tanto, somos capaces de seguir aumentando la productividad generando empleo. Luego quiere decir que ese empleo que está generando valor añadido positivo también. Luego, es otro indicio de que el tipo de empleo que se está generando en cuanto a la capacidad de generación de valor que tiene, pues es positivo también. Este sería en cuanto al tema de la productividad. Otro de los temas que para nosotros es importante para tener un buen desarrollo económico como palanca de crecimiento es todo el tema del posicionamiento en el mercado exterior. Somos una región pequeña. Muchas veces por las crisis el mercado interior se ve ralentizado. Es muy importante tener capacidad de posicionar nuestros productos y servicios en otros países. Ahí, durante los últimos años, vemos que las exportaciones, a pesar de que el mercado interior también está creciendo, siguen creciendo, lo cual es positivo, porque muchas veces cuando el mercado interior crece, dejamos de exportar más. Además, ha aumentado el número de empresas que empiezan a exportar, es decir, en los informes anteriores decíamos que había un colectivo de empresa pequeña y mediana que no vendía en el exterior, pues cada vez es más el número de empresas que exportan y además lo están haciendo de forma regular. No es que exporten un año y después dejen de exportar, sino que siguen exportando en los siguientes años. La característica, un poco el factor que vemos que tenemos que mejorar ahí es que la cantidad o el porcentaje del valor que generan o de la facturación que venden en el exterior todavía es relativamente pequeño. Hay empresas grandes y medianas que ya exportan un porcentaje importante de su actividad, pero todavía las pequeñas y medianas que han empezado a exportar lo están haciendo con cantidades muy pequeñas. Entonces, el reto estaría en reforzar ese posicionamiento de las empresas pequeñas y medianas en el exterior, que ante cualquier crisis que les pueda vender, pues les pueda posicionar también de forma más fuerte con un riesgo más diversificado en diferentes mercados. La otra palanca para el crecimiento, para el desarrollo, es el tema de la innovación para nosotros. Nosotros creemos que el País Vasco no podemos competir en el exterior en costes. Tenemos que cuidar los costes en nuestros productos e intentar ser lo más eficientes posibles, pero con la competencia que nos vienen de nuevos países emergentes, etcétera, el posicionamiento, nuestra principal estrategia de desarrollo tiene que estar basada en la capacidad de producir bienes y servicios de valor añadido diferencial, y eso requiere innovación. Ahí lo que vemos es que los resultados de innovación, no hay muy buenos indicadores para medir resultados de innovación. Los que se utilizan son los diseños, las marcas, la capacidad de patentar que tiene un territorio, también cuánto vende una empresa o cuánto más factura por vender productos innovadores. Es decir, utilizando esos indicadores vemos que la eficiencia de la innovación en el País Vasco, es decir, el resultado que obtenemos en función de lo que se invierte en innovación ha mejorado ligeramente, pero lo ha hecho reduciendo también el gasto en I+D.
Y ahí está el riesgo. Es decir, si a medio y largo plazo queremos seguir aumentando nuestra capacidad de innovación, también el gasto en I+D, aunque durante la crisis pues, ha habido ajustes, etcétera, ahora que estamos en mejor posición y se ven los resultados económico-financieros de las empresas también, que la situación está saneada, hay buenos niveles de capitalización, los niveles de endeudamiento han bajado, hay margen para hacer una apuesta más fuerte por la innovación. ¿Por qué? Porque eso es lo que, esa nueva exploración de nuevos ámbitos de trabajo es lo que nos va a permitir a medio y largo plazo poder seguir siendo también innovadores. Bueno, esto es lo que os he comentado también en cuanto... Uy. Se ha ido la... Se ha caído, ¿no? ¿No se ve? Ah, sí se ve. Pues no sé qué ha pasado. No, sin señal. Se ha caído... Ah. Bueno, yo sigo, no importa él. La otra, entonces, esto sería en cuanto a las palancas que hemos trabajado, el tema de la... En cuanto a los determinantes de la competitividad, estaban, si os acordáis, en el esquema, comportamientos empresariales, los sectores o los clústeres y el entorno empresarial. En cuanto a los comportamientos empresariales, hemos comentado que el gasto en I+D a nivel de las empresas se ha reducido y además esto se ve que todavía el reto de la innovación es más fuerte en las pequeñas y medianas empresas. Ahí vemos que hay en las pequeñas y medianas empresas las capacidades que tienen de innovación son todavía más escasas, entonces hay un reto de impulsar sobre todo la innovación no tecnológica, que es la que es igual más fácil para las empresas pequeñas, luego para poder conectar con los diferentes actores del Sistema Vasco de Innovación, centros tecnológicos, etcétera. Si han hecho, por ejemplo, cambios organizativos, etcétera, esto facilita también el otro tipo de innovación. En cuanto a la financiación empresarial, la empresa vasca, como decía, tiene una situación saneada en este momento. Y en cuanto a los niveles de productividad y su relación con los salarios, vemos que en los últimos años los niveles de productividad, como decía, han aumentado. Ha habido una moderación salarial importante durante la crisis y, como consecuencia de ello, los costes laborales por unitarios se han reducido. Con altos niveles de productividad y una moderación salarial sustancial, pues los costes laborales unitarios se reducen, con lo que se han ampliado los márgenes empresariales, lo cual da margen, por un lado, para valorar también los temas de los aumentos salariales que se puedan dar, aunque hay una heterogeneidad muy grande entre las diferentes empresas y hay que ver en cada caso cuáles son las posibilidades de reconsideración salarial que pudiera haber, pero sobre todo hay un margen también para todo el tema de la inversión que comentábamos antes en temas de innovación. En el tema de... En el tema de la especialización sectorial, lo que vemos es que analizamos no solamente en qué está especializado el País Vasco en cuanto a las actividades productivas en las que produce sobre todo, es decir, en cuanto a sus exportaciones y capacidad de producir valor, sino también su especialización científica y su especialización tecnológica. Para nosotros es muy importante que estas especializaciones ayuden a reforzar lo productivo. Por ejemplo, si el País Vasco está especializado en todo lo que tiene que ver en lo tecnológico, en lo ligado a la ingeniería, etcétera, ayuda a todo el desarrollo metalmecánico. Por lo tanto, la especialización productiva, la especialización científica y la especialización tecnológica son palancas importantes para ver en qué nos especializamos, hacia dónde evolucionan nuestros sectores, etcétera. Aquí el análisis nos muestra que tenemos una especialización muy alta en una serie de sectores muy ligados al sector metalmecánico, que si viene una crisis, la crisis en una de ellas puede arrastrar a otras. Por lo tanto, el reto que se nos plantea es que vayamos diversificando desde las capacidades que tenemos y desde los sectores que tenemos hacia nuevos tipos de actividades
desde lo que sabemos hacer, desde las capacidades que tenemos en el sector metalmecánico. Y luego otro de los retos que se plantea en cuanto a la especialización sectorial es todo el tema de la transformación digital. Ahora la transformación digital está incidiendo claramente en todo el tema de la industria 4.0 en el conjunto de las actividades productivas. Y vemos que el reforzar todo el tema de la digitalización y de la transformación digital, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, va a ser un reto en los próximos años. Creo que ha vuelto a pasar. Espera, voy a cambiar el... Bueno, no importa, si no hacemos sin... Y por último, en cuanto a las características del entorno empresarial, ahí analizamos la capacidad, la formación de la gente del País Vasco en comparación con otras regiones de referencia. Y vemos que el nivel formativo en general es alto, sobre todo en el nivel terciario, diríamos en los estudios universitarios y de FP, en los módulos superiores de FP, pero todavía hay un reto en una serie de perfiles profesionales, especialmente los perfiles intermedios de formación profesional en el área industrial. Está habiendo un desarrollo industrial muy importante, se está requiriendo una serie de perfiles profesionales para las que las empresas están teniendo dificultades para encontrar la gente con la formación adecuada para estos perfiles. Entonces, ahí vemos que hay un reto muy importante de una conexión o una colaboración mucho más estrecha entre el mundo educativo y el mundo empresarial y el mundo productivo, en el que ya se están dando pasos importantes con todo el impulso de programas de formación profesional de forma dual, e incluso en la universidad se están lanzando programas de formación duales que facilitan esa conexión entre los cambios en las demandas de los perfiles profesionales que continuamente están viviendo las empresas y la adecuación que hace falta en el sistema educativo para poder responder también a esos perfiles profesionales. Pero especialmente la laguna o el gap se ve en el área industrial, en las formaciones intermedias de módulos medios y superiores en la formación profesional. ¿Cuáles son entonces, teniendo en cuenta este análisis, los retos que vemos en este momento? En principio, el panorama no es tan negativo, se han presentado una serie de retos, pero vemos que la coyuntura nos está mostrando otra vez indicios de que puede venir otras fases de decrecimiento. Por lo tanto, para estas fases de decrecimiento tenemos que ir haciendo nuestros deberes en las líneas que estábamos marcando. ¿Por qué? Porque vemos que hay una serie de indicios de crecimiento del ciclo económico que nos pueden venir a afectar otra vez a esa dualidad que veíamos, a ese riesgo de dualidad que veíamos en la sociedad. Por lo tanto, la propia coyuntura económica nos pide estar atentos, estar monitorizando continuamente en cómo estamos evolucionando y anticipándonos también a una serie de tendencias y grandes cambios que se están dando geopolíticos, de cambios en el comercio internacional a nivel internacional. El segundo reto, que ya lo hemos mencionado, sería el reto del empleo. Vemos que no sé lo que pasa, que cuando le doy te doy igual. El siguiente reto es el reto del empleo, especialmente, como comentábamos, en el colectivo de los jóvenes y en el colectivo de las mujeres, donde las tasas de desempleo todavía siguen siendo más altas. Vemos también que con todos los retos sociales que se nos están planteando de cambios climáticos, retos demográficos, etcétera, se están generando toda una serie de oportunidades de negocio y de nuevos nichos de negocio que deberíamos de estar aprovechando. Es decir, hay, por ejemplo, todo el tema del reto medioambiental está generando oportunidades de negocio ligadas a la economía circular, a todo el tema de reciclado. Es decir, hay una serie de oportunidades que los retos demográficos, los retos medioambientales y otro tipo de retos sociales nos están generando, que están generando también oportunidades de generar actividad económica.
El tercer reto estaría en el reforzamiento del nivel de exportaciones en ese colectivo de las pequeñas y medianas empresas que decíamos que ya han empezado a exportar, lo están haciendo de forma regular, pero todavía sus cuotas de exportaciones son relativamente bajas. Luego, políticas de apoyo y acompañamiento a esas empresas para poder diversificar mercados y poder aumentar también las posibilidades de exportación. El cuarto reto estaría ligado a la innovación. Decíamos que ha habido una mejora en la eficiencia de la innovación, pero el esfuerzo en innovación se ha ralentizado durante la crisis y es importante hacer un esfuerzo mayor en este momento desde el ámbito empresarial, pero también desde el ámbito público para poder aumentar las capacidades de innovación que tengamos en el territorio y especialmente en el colectivo de las empresas pequeñas y medianas. El siguiente reto estaría en el tema de la cualificación. Vemos que en el ámbito de la cualificación se están todos los procesos de automatización, los cambios que está habiendo en la producción están requiriendo nuevos perfiles profesionales a los que en algunos momentos nos está costando responder. Nos decían nos han comentado en varias empresas que les está costando encontrar perfiles profesionales en algunos determinados ámbitos. Incluso está habiendo mucha movilidad de empleos de unas empresas a otras que están intentando atraer empleados con ciertos perfiles a sus propias empresas porque no encuentran. Por lo tanto, tenemos ahí el reto desde el sistema educativo de poder responder también a esas necesidades de perfiles profesionales en el territorio. Y, por último, estaría no podemos ser buenos en todo. O sea, al final somos una región pequeña, ha habido unas priorizaciones en las estrategias que se han definido en los últimos años. La industria 4.0 es una de ellas, la energía la otra, biociencia, salud otra. Es decir, tenemos una serie de ámbitos en los que nos hemos especializado. En esos tenemos que trabajar tanto la especialización productiva, generar actividad económica, no solamente, sino también la especialización tecnológica y la especialización científica, para poder responder también a las necesidades que haya en esos ámbitos y trabajar las posibilidades de diversificación que pueda haber hacia otras actividades para que no dependamos tanto ante los cambios de ciclo, ante una siguiente crisis que nos arrastre también a otros sectores. Y para terminar, voy a hacer una reflexión de, y aparte de esto, de los retos que vemos para reforzar las capacidades de competitividad que tengamos para el bienestar, ¿qué reflexiones o qué podríamos hacer para que esta balanza entre desarrollo económico y desarrollo social sea realmente un círculo virtuoso? Entonces, en el ámbito de las empresas, no sé si se puede, en el ámbito de las empresas podríamos trabajar o vemos que hay una gran oportunidad en este momento de trabajar todo lo que tiene que ver con la creación de estrategias de valor compartido. Al final, aunque el concepto es como pomposo, se está desarrollando mucho en Harvard y en otros ámbitos también, se llama Share Value, valor compartido. La idea básica es que hagamos de los retos sociales y de los retos medioambientales y de los grandes retos que tenemos como sociedad realmente oportunidades de negocio en las que se vayan generando nuevas actividades económicas. Y trabajemos en aquellas actividades económicas que ya existen, todo el tema del mayor compromiso de la empresa con el territorio. Es decir, siempre en el País Vasco una de las características básicas ha sido en el modelo de desarrollo que el desarrollo económico y la actividad empresarial ha ido con un componente muy importante de compromiso social de desarrollo del entorno en el que estaba la empresa, y esto se puede desarrollar desde diferentes ámbitos, trabajando la colaboración con los centros formativos, con lo cual está reforzando todo el desarrollo de los perfiles y capacidades de las personas que tienes en el entorno, haciendo proyectos de colaboración entre empresas grandes y empresas pequeñas en las cadenas productivas. Hay, por ejemplo, ejemplos en el Foro Industrial del Goierri, hay una mesa con algunas empresas grandes que compran algunos componentes en el exterior
están mostrando cuáles son esos componentes y se está viendo si en alianza entre varias empresas pequeñas del Goierri, que ahora no tienen un producto propio, son capaces de producir esos componentes y ya no solamente vender al cliente local, sino también poder vender ese producto propio en el mercado internacional. Es una forma de que la empresa se comprometa con el desarrollo del tejido productivo más débil en el entorno en el que está. Es decir, trabajar ese eje de yo quiero desarrollar la empresa para crecer, para tener la rentabilidad, etcétera, pero eso lo voy a poder hacer mejor si tengo un entorno con unas capacidades de las personas, un entorno tecnológico, etcétera, que me permita tener mejores bases para poder hacer ese desarrollo. Esa relación positiva entre el desarrollo económico y el desarrollo social que se da a nivel territorial se da también a nivel empresarial. Luego, reforzar esas estrategias a nivel empresarial nos parece que permite desarrollar el eje económico y nos parece que permite desarrollar el eje de la justicia y el desarrollo social. El otro reto, la otra posibilidad de desarrollo de estrategia sería en el ámbito de lo público. En el ámbito de lo público, el reto que vemos es que cada vez más los grandes retos que tenemos requieren de una colaboración más estrecha entre los diferentes departamentos de un gobierno. Es decir, la forma en la que están estructurados en este momento los gobiernos son con departamentos de industria, departamentos de educación, departamento de desarrollo económico, etcétera. Cada vez más los retos sociales, el departamento de medio ambiente, los retos sociales y medioambientales que nos llegan requieren el desarrollo de políticas conjuntas entre varios. Por ejemplo, toda la estrategia de desarrollo de la especialización inteligente requiere no solamente el impulso desde industria, de la parte de la industria 4.0, sino una colaboración muy fuerte con educación para ir preparando los perfiles profesionales necesarios que este tipo de especialización industria va a requerir. Por lo tanto, cada vez más va a ser un reto, y no es fácil, una cosa es, como decía antes Antón, ¿no? Tener el conocimiento de que el reto está ahí y otra cosa es que luego en la implementación seamos capaces de hacerlo. Cada vez más las políticas económicas y sociales y las diferentes políticas del Gobierno van a requerir de una transversalidad más fuerte. Nos parece que eso requiere una innovación pública dentro de los gobiernos y una colaboración entre diferentes niveles de gobierno, entre gobierno vasco, diputaciones y el nivel local, que nos va a permitir dar mejor respuesta a esos retos, a esos grandes retos sociales que comentábamos. Y, por último, a nosotros mismos, desde los agentes de conocimiento, las universidades, los centros de formación profesional, hay un reto de evolucionar desde hacer programas formativos en base a qué capacidades tenemos en el profesorado y en la gente que tenemos dentro, pensando en cuáles son las necesidades reales que hay en la sociedad para poder responder a los retos que tenemos. Es decir, hay que ir trabajando las capacidades internas para poder responder a esos retos, pero tenemos que estar más cerca de las nuevas necesidades sociales, económicas, etcétera, que van surgiendo para poder dar una respuesta mejor a eso. Para eso nos parece que todo el desarrollo de los programas formativos duales va a ser una palanca importante. Se están dando pasos importantes en este momento, tanto en la FP como en la universidad, pero nos parece que los tenemos que acelerar más, porque los cambios en las necesidades de las capacidades de las personas que se requieren en la sociedad están cambiando de forma tan rápida que en el sistema educativo tenemos que tener más flexibilidad para poder responder con mayor agilidad a esa demanda. Estas son mis últimas reflexiones. Creo que me he pasado también de tiempo, he cumplido los 45 minutos, o sea que muchas gracias a todos por vuestra atención.